El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedu.com. ¿Qué es programar y automatizar procesos? ¿Los ingenieros y arquitectos deben de saber programar? ¿Cómo se desarrolla un aplicativo para optimizar procesos en la construcción? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Barcelona, España, y hablar con el arquitecto Paolo Modenese. Arquitecto, desarrollador experto de aplicaciones para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, y jefe del equipo de desarrollo de Revit API en Camilio, empresa española especializada en la automatización de procesos. El día de hoy, Paolo nos comentará todo sobre el mundo de la programación para optimizar procesos de la construcción. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu. El día de hoy vamos a tener una plática súper especial. En esta oportunidad nos acompaña el arquitecto Paolo Modenese. Hola Paolo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Construedu. ¿Qué tal, Davis? Buena estar aquí. Gracias por invitarme. Genial. Para las personas que aún no te conocen, ¿quién es el arquitecto Paolo Modenese? ¿Qué nos puedes contar? ¿A qué te dedicas actualmente? Vale, soy un arquitecto ítalo-ecuatoriano. Llevo ya unos 3 años viviendo en España, en Barcelona, y antes de eso en Italia, y antes de eso en Ecuador. Y he trabajado un poco en estos 3 países, tanto en obra como en estudios sobre todo de ingeniería, haciendo trabajos más de infraestructura, obras viales. Y pues nada, he desarrollado a lo largo de mi carrera una gran pasión por la automatización, porque realmente veo que esta es una industria donde hay mucho potencial y donde las cosas realmente se hacen todavía de manera muy mecánica, muy manual. Entonces, me gusta automatizar procesos, y eso es lo que he venido haciendo desde hace varios años al momento en España, pero bueno, en ámbito Europa e internacional. Perfecto. Para entrar un poquito en el contexto de la conversación de hoy, ¿cómo podemos entender o qué significado tiene la programación? ¿Qué cosa es programar y qué es automatizar procesos? ¿Qué nos puedes comentar de acuerdo a tu experiencia? Programar, dicho de la manera más sencilla, es darle instrucciones a una computadora. Así de simple. Hay muchas otras definiciones complicadas, pero básicamente es eso. Hay que darle instrucciones a un computador, y esto, pues, para nosotros podérselas dar, tenemos que hablar el idioma que habla el computador. Entonces, hay muchos idiomas en el mundo, y cada idioma tiene su propósito. Entonces, si nosotros conocemos las reglas del idioma, la sintaxis del idioma, y sabemos dónde tenemos que escribir esto, pues esa es una manera con la cual nosotros podemos hablar con el computador y interactuar para llegar a tener nuestros resultados. Y el tema de la automatización de procesos, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, automatizar un proceso básicamente es eso. Existe un proceso, puede ser cualquier cosa, como, no sé, me invento. En AutoCAD, por ejemplo, o en Revit, existe un comando que se llama copiar, ¿no? Entonces, copia, haces un clic, haces otro clic y se copia una cosa. Y si tú tienes que copiar 100 veces un objeto, existe un automatismo que se llama array. Entonces, copia y le dices a qué distancia quieres y te hace los 100. Esta es una automatización de un proceso
que existe ya por defecto tanto en AutoCAD como en Revit. Pero existen procesos más complejos para los cuales no existe al momento una automatización, entonces lo tenemos que ir haciendo a mano. Entonces automatizar procesos es básicamente eso, es coger una secuencia de cosas que vamos a hacer nosotros y hacer que esto se encargue el computador. Entonces le damos las reglas a la computadora para que lo haga él solito y nosotros podemos ir a tomarnos nuestro café y estar descansando. Perfecto. Bueno, ahora ya que entendemos un poquito el concepto de programar y automatizar procesos, la siguiente consulta que quería hacerte es la siguiente. ¿Qué significa y en qué consiste desarrollar aplicativos? Entiendo que tú desarrollas aplicativos. ¿Qué nos puedes comentar respecto a ello? Claro. Bueno, entonces ya hablando en el marco de nuestra industria, hay muchas empresas que tienen su software. Autodesk es una de las más grandes, ¿no? Tiene AutoCAD, Revit, 3D Max, tiene toda una serie de programas. Y estas empresas muchas veces permiten que programadores externos vayan a crear código aparte para automatizar procesos. Esto es muy común, entonces existen plugins para Revit, para AutoCAD, para todas estas plataformas que me permiten hacer cosas adicionales que la herramienta originalmente no prevé, pero que podemos ir nosotros a ir implementando poco a poco. Entonces, en el marco de todo lo que se refiere a esto, podemos ir creando estas automatizaciones para ir aumentando, digamos, la eficiencia de nuestro trabajo final. Digamos que entonces, para entender un poco más lo que vienes trabajando y vienes desarrollando, significaría que estos aplicativos son los complementos de estos programas como Revit, y imagino que también hay otros programas que ustedes elaboran para optimizar ciertos procesos. Digamos que algo que no tiene este programa, ustedes lo desarrollan para que ese proceso sea más rápido, sea más llevadero y pues no sea tedioso, ¿no? Algo así logro comprender según lo que indicas. Exactamente. Y hay más de una manera para hacerlo. O sea, una manera es crear, por ejemplo, los plugins. Hablemos en caso de Revit, que digamos es mi especialidad. Una manera es crear plugins, otra manera es crear macros, otra manera es hacer rutinas de Dynamo. Entonces hay muchas maneras para ir automatizando estos procesos y crear aplicaciones. Al fin y al cabo, aplicación es sinónimo de programa. Y un programa puede ser Paint, puede ser Revit, puede ser un script de 2 líneas que hagas tú. Entonces, un poco es eso. Hay varias maneras para entrar a automatizar cosas. Y en este caso concreto, Revit, digamos que nos da, dentro del paraguas de las varias cosas que existen, nos da Dynamo, nos da macros, nos da plugins en C#. Bueno, esas serían las maneras, las principales, digamos. Y yendo un poco al contexto de nuestra industria, pues claramente la formación, por lo menos en Latinoamérica, de los ingenieros civiles, de los arquitectos, estaba muy arraigado netamente en los procesos constructivos, en las actividades como tal. Digamos que se desempeña un ingeniero civil o un arquitecto, pero nunca iba una mirada más allá, ¿no? Pero sin embargo, al día de hoy está cobrando muy protagonismo el también de saber programar. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan importante es saber programar y desarrollar aplicativos para los ingenieros y arquitectos? ¿Es muy necesario? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Sí, o sea, esto es, cada año que pasa es un requisito más importante. Bueno, personalmente veo siempre las ofertas de trabajo y cada año están siempre pidiendo que seas arquitecto, ingeniero, lo que sea, que tengas algún tipo de conocimiento informático, aunque sea mínimo. Y sí, depende igual en qué ámbito trabajas y a qué escala. Por lo general, los automatismos son muy útiles cuando trabajas en proyectos o muy grandes o en proyectos muy complejos. Justamente porque si es algo muy grande, no quieres tener que crear 1000 planos a mano, ¿sabes? No quieres tener que hacer 1000 clics a mano. Entonces, ahí es cuando hacen falta estos automatismos. Y sí, como te he dicho, en los últimos años, en los últimos 10 años, se ha estado haciendo más accesible a nuestra industria y realmente ha habido un aumento de la demanda de este tipo de profesionales. Y más o menos entiendo un poquito el tema de procesos de automatización, de acuerdo a tu experiencia. ¿Qué tipo de procesos has logrado automatizar? O sea, ¿en qué etapas y más o menos qué es lo que has podido lograr? ¿Qué nos puedes comentar ahí? Sí, a ver, personalmente
llevo ya varios años haciendo esto, como unos 5 años, digamos, desde que he empezado a automatizar cosas. Te puedo comentar la última experiencia que tuve, que es bastante interesante. Pues aquí en Barcelona ha habido un túnel que estaban haciendo reformas. Estamos hablando de aproximadamente 1 kilómetro de longitud de este túnel, ¿no? Que tenía toda su forma específica, y había que hacer un modelo as-built en Revit. Entonces, la empresa para la cual trabajamos estaba encargada del tema de las instalaciones. Entonces, había que colocar en el modelo luminarias, había que colocar ventiladores, había que colocar un montón de otras cosas. Entonces, si es que tratas de imaginarte sobre 1 kilómetro de longitud de un túnel, te dicen, mira, tienes que poner esta luz cada 10 metros a ambos lados, que esté a una altura de 4,5 metros del suelo. Estamos hablando más o menos de unas, no sé, 500 luces en total de un tipo, y esto hacerlo a mano, o sea, ir midiendo y colocando, te demoras. Estaba presupuestado para este trabajo demorarse, no sé, como yo creo unas 2-3 semanas para colocar toda la serie de luminarias, porque hay varios tipos de luces y cosas así. Estaba presupuestado 3 semanas de tiempo. Nosotros implementamos unas automatizaciones, en este caso usando Dynamo, y este trabajo lo logramos hacer en unos 3-4 días. Entonces, ya solo ahí, claro, de 3 semanas, estamos hablando que hubo una reducción de, no sé, de 300-400% del tiempo que había sido estimado. Entonces, es una reducción muy importante. La calidad de trabajo que se hizo al final igual es perfecta, porque el computador te lo hace perfectamente. Y sí, es uno de los muchos ejemplos que tengo. Entonces, en obras grandes, automatizar cosas en este caso con Dynamo, es la práctica corriente, digamos. Genial, y suena muy interesante, ¿no? O sea, que uno ya como empresa pueda ahorrar mucho tiempo, como tú dices, reducir el tiempo en 300-400%, primero que nada es un ahorro de recursos, ahorro de presupuesto, y aparte también habla mucho de la eficiencia como compañía, ¿no? Como empresa, que dices, o sea, yo puedo lograr tales procesos en muy corto tiempo a diferencia de la competencia, entonces ya también te hace marcar un diferenciador. O sea, que interesante. Claro. Lo que viene. Claro, y si me permites, y hay un tema más que es muy importante, aparte del ahorro de tiempo, 1, 2 es la precisión del trabajo, porque si tú creas el algoritmo correcto, pues la máquina lo hace perfectamente. Y 3, el tipo de trabajo que se viene a hacer, ¿sabes? O sea, si tú tienes una persona que durante 3 semanas tiene que estar haciendo clic, clic, clic sin pensar mucho, al final del día tú sales de la oficina que te quieres pegar un tiro, ¿sabes? Es un trabajo aburrido, tedioso, no es gratificante. Y por otro lado, en cambio, si es el hecho de crear un automatismo que te haga eso, es un trabajo muy creativo. Sí, es muy creativo, es muy bonito. O sea, yo todos los días me levanto con ganas de ir a mi oficina y trabajar porque realmente es algo que me ayuda en todos los sentidos. Y nada, al final del día yo soy una persona más feliz porque logro hacer un trabajo más agradable. El cliente es más feliz porque ha ahorrado dinero y nada, todo el mundo está más feliz. Que bueno, al final creo que también otra de las conclusiones que podemos aterrizar es que se logran proyectos eficientes, ¿no? Que a veces antes muchas veces era complicado, pues el mismo hecho de hacerlo a mano ya te lleva al error humano, pero sin embargo a través de la computadora podemos optimizar mucho los procesos y, como tú dices, centrarnos en lo que realmente importa y no hacer trabajos aburridos. Yendo a otra consulta, al día de hoy, según tu experiencia, los aplicativos que se vienen desarrollando, principalmente ¿en qué campos están centrados? Me refiero a nivel de campos, a las etapas, por ejemplo, de diseño, de coordinación, de detección de interferencias, a la etapa de obra. ¿Dónde ves mayor evolución a nivel de aplicativos? Seguramente habrá muchas iniciativas, pero de tu perspectiva, que estás metido en la industria, estás metido en esto, ¿dónde ves mayor avance? Bueno, más que nada yo creo que estas cosas las vemos en las etapas de diseño preliminar hasta las etapas ya de diseños as-built, o sea, desde LOD 300 hasta un LOD 500. Pero más que la etapa, yo te diría, es la tipología de obra. O sea, como te dije, las automatizaciones son realmente útiles en obras grandes
o en obras muy complejas. Si es que estoy haciendo una casita pequeña, ok, hay cosas que puedo automatizar, pero al fin del día me va a costar mucho más automatizar algo que si tengo que hacer solo 3 clics, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces, por eso, bueno, esta es un poco una ley universal, ¿no? Vas a necesitar un poco más de tiempo para automatizar las cosas, pero una vez que está hecha tu programa, tu rutina o lo que sea, tienes mucha más eficiencia, entonces vale la pena hacerlo si es que tienes mucho trabajo sobre el cual trabajar. Entonces, sí, cualquier ámbito donde hay proyectos grandes, y por grandes te diría, o sea, hablando de dinero, cualquier proyecto donde se superan los 5 o 10 millones de dólares o euros, yo creo que por ahí, que estamos hablando como que de un conjunto de casas o un edificio entero, o ya obras de infraestructura que valen millones y millones. Entonces, en proyectos medianos y grandes, ahí es donde vale la pena crear automatizaciones. Perfecto. Existe muchísimo mito respecto al tema de la programación. De hecho, tal vez yo creo arraigo de acuerdo a ese temor o a ese mito, pues que muchas veces los arquitectos, los ingenieros civiles en la antigüedad o incluso ahora, ¿no? Aún no se mete mucho al tema de programar porque creen que es difícil y que pues la programación no es para todos. ¿Realmente es así? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo tú iniciaste en el mundo de la programación y cómo ves? ¿Es realmente fácil o es complicado? Claro, sí, este es un gran mito, la verdad, y pues personalmente, sí, yo no soy un programador, no tengo una formación de programador oficial. Yo estudié arquitectura, estudié otras cosas, pero bueno, tengo una gran curiosidad y ganas de aprender, y eso es realmente lo único que necesitas, tener curiosidad, tener ganas de aprender. Y esto es como hablar cualquier idioma, o sea, solo un poco de paciencia y estar ahí entendiendo la lógica de lo que está funcionando detrás. No necesitas saber matemática a altos niveles, no necesitas ser un mega genio. Entonces, sí, realmente es solo tener curiosidad y tener un poco de paciencia, porque como todas las cosas, con todas las cosas, pues al principio siempre habrá una curva de aprendizaje, ¿no? Pero si tienes esas dos cosas, un poco de paciencia y ganas de aprender, que seas viejo, que no sepas matemáticas, que no sepas, todas esas no son limitantes, así que a cualquier persona lo puede hacer sin problema. Y basado en tu experiencia, ¿cómo un arquitecto se metió a programar? O sea, ¿cómo así tú te iniciaste en la programación si estudiaste arquitectura? ¿Qué nos cuentas bajo tu experiencia? Claro, bueno, personalmente entonces yo empecé en este tema de la programación hace como unos 5 años cuando llegué a Italia. Llegué a una empresa grande, se llama Maphase Engineering, y hacían estructuras complejas muy interesantes. Por ejemplo, ellos diseñaron alguno de los estadios uno de estos estadios de Zaha Hadid que están para la Copa de Qatar. Diseñaron estructuras muy locas, hacían estadios, hacían superficies complejas, telas, muchas de las cosas que hay en los Emiratos Árabes y en Dubái. Entonces, cuando tienes este tipo de cosas, necesitas un equipo de gente programadora. Y había efectivamente en esta empresa un equipo de personas que se dedicaban a hacer más que nada programación visual. O sea, hay programas como por ejemplo Dynamo o Grasshopper. La gente que habrá visto tal vez se ve una pantalla llena de unos bloquecitos conectado por hilos. Parece un montón de espaguetis y no se entiende nada. Esto es programación visual, y yo vi eso y me encantó y dije, yo quiero aprender a hacer eso. Y fue así, después del trabajo me iba a la casa y empecé a usar Dynamo. Entonces empecé a aprender Dynamo por mi cuenta. Después salió una oportunidad en el trabajo y lo pude aplicar al trabajo, y después Dynamo ya no fue suficiente porque las cosas que quería hacer eran demasiado complicadas para hacerlas en Dynamo puro, y entonces empecé a aprender Python, y después empecé a meterme con Dynamo y haciendo cosas de Python para las API de Revit dentro de Python. Y después de eso tampoco fue suficiente porque ya quería hacer otro nivel de cosas y empecé a aprender C#, que es un lenguaje de Microsoft,
para poder hacer plugins de Revit. Entonces, han sido pasitos, pero bueno, todo empezó, digamos, desde Dynamo y la programación visual, y esa es la mejor manera para cualquier persona interesada en aprender, que se meta a hacer algo de Dynamo o de Grasshopper, porque es súper fácil de aprender. La curva de aprendizaje es muy corta y realmente en poco tiempo tiene resultados muy interesantes. Y sí, Construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Perfecto. Y recapitulando un poquito lo que vas mencionando, digamos que la necesidad del proyecto o el reto del proyecto en sí te llevó a meterte la programación, ¿no? Porque claramente dijiste, o sea, esto no lo puedo manejar así nomás, y seguramente igualmente pensaba todo el equipo y dijeron, tenemos que explorar más cosas para que el proceso de trabajo, de lograr el proyecto como tal, se haga más rápido, y pues empezaste a meter. Y aparte de eso, de acuerdo también a tu experiencia, tú que tienes una visión de arquitecto y posteriormente ya a meterte a la programación, ¿qué es lo que consideras que se abre? O sea, ¿qué posibilidades más se abre a partir de programar a un arquitecto? Porque teniendo la formación de arquitecto, saber programar, ¿qué posibilidades más se te abrió? O sea, ¿qué es lo que rescatas ahí que antes no conocías como arquitecto y ahora que conoces la programación, qué es lo que se abre? O sea, realmente se abre todo, porque si empiezas a entender cómo programar, todas las cosas que usamos el día de hoy, hay algún microcontrolador, un chip por algún lado, que te subes al ascensor, que te metes al carro, que usas de la computadora, el smartwatch, todo tiene programas adentro. Entonces, el simple hecho de entender cómo funciona, cómo piensan las computadoras, entre comillas, es invaluable, porque realmente estás conociendo algo que es parte de nuestra vida diaria. Todo el mundo debería saber al menos las bases, que son condicionales, if, else, cómo hacer iteraciones dentro de cosas. Son cosas tan básicas que solo tener este conocimiento, así no lo vayas a aplicar a nada de la arquitectura. O sea, solo conocer estos conceptos, para mí realmente me cambió la vida y te cambia a un nivel bastante profundo, porque empiezas a pensar de otra manera, empiezas a ser más sistemático en tu forma de evaluar cosas, de afrontar problemas, en todo, no solo en arquitectura, sino en toda tu vida. Entonces, realmente es muy recomendable que todos tengamos, aunque sea un poquito de conocimiento de programación. Perfecto. Bueno, ahora pasamos un poco más a profundizar, digamos, el tema de la programación. Genial, ya hemos hablado de la automatización, ya hemos hablado que se puede reducir muchos tiempos y demás, pero yendo a lo concreto, ¿dónde y cómo se crean los aplicativos? ¿Qué lenguajes de programación, qué herramientas se necesitan para empezar a crear los aplicativos y automatizar procesos? ¿Qué nos puedes comentar ahí? Vale. Bueno, igual como comenté antes, hay muchas maneras y realmente depende del creador del software madre que estás usando. Yo les puedo hablar más sobre Autodesk, porque es la tecnología que más he estado utilizando. Por lo general, Autodesk en todos sus productos tienen siempre una parte de su API que es expuesta. La API es el conjunto de código que otros programadores pueden ver y pueden utilizar para crear sus plugins. Entonces existen las API de Revit, las API de AutoCAD, las API de Civil 3D. Todos estos programas tienen sus APIs y alguien que sepa programar, pues se lee las API y empieza a escribir el código, y de alguna manera pues tienes que interactuar. O sea, este código tiene que llegar a tu programa. Igual, dependiendo del software que usas, hay varios como puntos de entrada, llamémoslos. En el caso específico de Revit, los puntos de entrada son o Dynamo o las macro. En la pestaña de Manage hay un botón que dice macro, que es para ir escribiendo macro, o creando plugins que es algo un poquito más complejo, pero puedes ir creando tus plugins y puedes cargar tus plugins con sus botones, con sus iconos y todo,
a tu Revit y lo puedes distribuir a otra gente de tu oficina o los puedes vender. Entonces, esos serían, digamos, los puntos de entrada. Genial. Dentro de los lenguajes de programación, he escuchado, por ejemplo, que están los más conocidos tal vez en el desarrollo de AWS, está Python, C#. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál recomiendas, digamos, para el proceso de aprendizaje? Claramente dijiste arrancar con Dynamo, que es la programación visual, y posteriormente estos lenguajes de programación. Pero mi consulta sería, ¿en qué momento utilizar Python? ¿En qué momento utilizar C#? ¿Cuándo se complementan? ¿Cómo tú lo recomendarías? Entre Python y C#, yo empezaría con Python porque es más sencillo y no hay necesidad de compilar el código. Compilar quiere decir que tienes que transformar el código como a un formato intermedio para que lo pueda leer, digamos, Revit o AutoCAD. Entonces, Python, tú directamente escribes el código y ya se lo lee. Y entonces yo empezaría con Python porque es más sencillo para empezar. La sintaxis y la forma de escribirlo es un poco más amigable, se entiende más. Y porque Python es súper versátil y lo usa todo el mundo, desde data scientists, desde economistas hasta, no sé, biólogos. O sea, realmente hay muchísima gente que lo utiliza porque es un lenguaje súper flexible y hasta si no estás haciendo cosas específicas con Revit o con AutoCAD o lo que sea, Python te sirve muchísimo para hacer simplemente cosas dentro de tu escritorio, o sea, del desktop, digamos. Si quieres renombrar archivos, si quieres hacer búsquedas específicas, si quieres, no sé, cualquier cosa de copiar y pegar o cualquier automatización que sabes que te estás demorando, si quieres mandar emails, puedes automatizar muchísimas cosas y entonces realmente es un lenguaje muy fácil de aprender y te sirve para muchas cosas. Entonces yo empezaría por ahí. ¿Y en qué caso utilizas C#? ¿Cuándo agarras este lenguaje de programación? Vale. C# es usado, es un lenguaje un poco más estructurado y complejo, entonces en el contexto de hacer plugins para software de Autodesk, se usaría ya a un nivel un poco mayor. Si tienes una empresa ya grande y tienes tu equipo de desarrolladores, pues crearías estos plugins usando C#, que es como la manera más profesional, digamos, entre comillas, o si los quieres revender a otras personas, o bueno, para otros temas que no tienen nada que ver. C# sirve para muchísimas cosas también, sirve hasta para crear apps del celular, para hacer desarrollo online, para un montón de cosas. Pero igual, es uno de los lenguajes más usados al día de hoy, está entre el top 10 de los lenguajes más usados, pero al número 1 está Python, de ahí hay otros dos, me parece que es Java, JavaScript, y después está C#. Pero para todo lo que es desarrollo del entorno de Autodesk, C# es el lenguaje profesional, digamos, entre comillas. Bueno, continuando con las preguntas y un poquito más para saber acerca de este mundo de la programación y el desarrollo de aplicativos, más o menos ya comentaste un poquito acerca de la creciente demanda de profesionales que sepan programar de la industria AEC, que tengan estos conocimientos. Sin embargo, de acuerdo a tu experiencia, tú que has vivido en Latinoamérica, también como ahora estás en el mundo europeo, ¿cómo ves la diferencia en el contexto? Primero que nada, a nivel de BIM, ¿qué tanto está avanzado BIM en Europa respecto a Latinoamérica? Y también, ¿qué tanto avanzado está la industria de la programación y de la automatización? ¿Qué nos cuentas de acuerdo a la visión que has tenido? Bueno, llevo 5 años afuera de América Latina, pero de lo último que recuerdo, sí, me parece obviamente Europa también está un poco más adelante en este tema porque a nivel de instituciones, cualquier contrato público que supere un monto, ahora no me acuerdo si es 1 millón de euros o 5 millones de euros, algo de eso, está requerido por ley utilizar la metodología BIM. Entonces, este tipo de legislación te obliga a que todos los estudios y todo el mundo pues empiece sí o sí con la metodología BIM, y esta se aplica siempre en el marco de las normativas ISO. Esto yo no lo he visto aún, al menos en Ecuador, que es donde yo estuve ejerciendo. Hasta lo último que sabía, no existía este tipo de requerimiento a nivel de legislación.
Entonces, bueno, es toda una cadena, ¿no? Obviamente Europa tiene otro nivel, no podemos exigir este tipo de cosas en países donde no ha habido ningún tipo de implementación de BIM a nivel serio. Lo que he visto es muchas ganas por parte de iniciativas privadas de la gente de mejorarse y de aprender Revit y otras herramientas de BIM. Hay un interés muy fuerte en el sector privado, pero es solo cuestión de tiempo porque realmente esta tecnología y esta forma de aplicar, de hacer la construcción es más eficiente y a la larga es lo que nos va a llevar a todos a hacer nuestro trabajo de mejor manera. Entonces, nada, Latinoamérica está un poco más atrasada, pero veo que hay mucho entusiasmo y muchas ganas de salir adelante. Así que nada, es cuestión de un poquito de tiempo. Genial, y bueno, también es la razón de que existe Construedu para un poquito difundir estos conocimientos que se van enganchando allá afuera y pues poder aplicar en la industria de construcción latinoamericana y así optimizar o cerrar estas brechas que al día de hoy existen. Me estaba pasando una pregunta que creo que es importante y recién la acabo de recordar y es la siguiente. ¿Cuál es la etapa o los procesos que se deben seguir para el desarrollo de un aplicativo? Claramente imagino yo que surge a partir de una necesidad, pero tú que trabajas ya en una empresa grande y pues tienen que desarrollar muchos aplicativos, ¿cuáles son los procesos, las etapas que ustedes desarrollan? ¿Cómo arrancan, cómo terminan? Así también cómo se organizan a nivel de equipos. ¿Qué nos puedes comentar a nivel de experiencia que vives día a día? Bueno, nosotros personalmente primero vemos si hay una necesidad específica. Empezamos de varias maneras. O hay un cliente específico que nos pide algo, nos dice, mira, necesito que me automatices tal cosa. O se nos ocurre a uno de los que trabajamos ahí, decimos, mira, yo creo que esta herramienta sería increíble porque no existe y porque todo el mundo la podría usar y podría beneficiarse. Entonces, arranca de alguna manera, o por iniciativa propia o por algún cliente que te la pide. Y después de eso, la primera etapa es tratar de hacer un prototipo lo más rápido posible, porque a veces tenemos nuestras ideas geniales, pero hay que aterrizarlas para ver si efectivamente es factible, ¿no? Entonces, se trata de hacer el prototipo interno. Esto no se comparte con nadie, solo es entre nosotros, o sea, internamente en la empresa. Y una vez que el prototipo ha resultado viable, que lo hemos digamos, validado que es una idea que se puede hacer, ya pasamos a escribir el código real y aquí ya depende realmente de qué tan complicada es la aplicación. Por ejemplo, uno de los últimos plugins en los que estoy trabajando al momento es un plugin para Revit. El prototipo se saldrá no sé, se demorará unas 2-3 semanas y ya hemos visto que es válido, que es viable. Entonces ahora estoy trabajando ya, digamos, en el código real para la primera versión de este plugin y me demoraré como un mes aproximadamente entre la programación mía y después siempre hay un superior que va a validar el código, a ver que esté funcionando bien. Y una vez que pasamos por este circuito entre yo y, digamos, mi jefe y hemos visto que funciona todo bien, hay una primera tanda de usuarios como beta, los beta testers, y a estas personas pues se les dará el código, se les dará el plugin de manera gratuita, que lo prueben, que hagan todas las pruebas posibles e imaginables, porque siempre por algún lado terminan explotando estos plugins porque es muy difícil realmente prever todos los casos que podrían surgir. Y esta es una de las grandes batallas de todos los programadores, como que tratar de imaginarte la cosa más loca que el usuario puede hacer. O sea, el clic en el sitio más inesperado y siempre lo tratas de hacer, pero siempre hay cositas que no te pudiste imaginar. Entonces, estos beta testers son los que te ayudan a tratar de hacer que tu plugin realmente sea robusto, que no le dañe el programa a nadie, que que funcione de la manera esperada, que se entienda. Y después de hacer eso, pues ya en nuestro caso lo lanzamos al público, lo ponemos a la venta en nuestra página web y eso, pues ese es un poco el ciclo que va siguiendo a una aplicación.
Genial. ¿Y ustedes publican, por ejemplo, en la tienda de Autodesk o netamente ustedes lo desarrollan de manera privada los aplicativos? Sí, hasta el día de hoy tenemos nuestra propia plataforma en nuestra página web. Estamos trabajando para poder meternos a la Autodesk, a la App Store también. La App Store tiene una serie de requisitos que hay que cumplir, entonces los estamos poco a poco cumpliendo, entonces está en nuestro camino previsto. Genial. Bueno, creo que hemos conocido un poco más acerca de tu experiencia, de las actividades, la importancia de programar, así que también cómo desarrollar los aplicativos. Estamos llegando a la parte final del podcast, pero no sin antes hacerte estas preguntas que siempre les hago a los invitados para ver un poquito más acerca de la visión que ellos tienen. Y arranco con la primera pregunta. ¿Cómo el arquitecto Pablo Modenese sueña, se imagina la industria de la construcción de acá 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea, Pablo? Sí, esta es una buena pregunta. Definitivamente, a mí me encantaría una industria que no tenga planos, ¿sí? Donde realmente haya un solo modelo digital y cualquier cosa que sea desde la construcción a las inspecciones post-obra, a las reuniones con clientes, a lo que sea hecha de una manera ya más digital, porque esta cosa de estar imprimiendo y creando tantos planos, no sé, yo creo que ya seguramente en 20 años no existirá nada de eso y todos tendremos algún tipo de gafa 3D para ver el modelo federado real en tiempo real. Entonces, primero eso seguramente, que no existan planos. Y de hecho han habido ya como que proyectos piloto, me parece, en los países nórdicos, donde se han hecho algún tipo de proyectos sin planos. Entonces eso seguramente sería una de las primeras cosas, y otra cosa seguramente más estandarización, más modularización, que los edificios dejen de depender tanto de mano de obra, que las tecnologías constructivas sean más como prefabricadas, que tienda a la prefabricación, porque igual esto aumenta la calidad de obras finales, amenora el impacto auditivo en donde sea que estás construyendo, y hay una serie de beneficios. Entonces, estas serían como que las dos cosas importantes. Y la última, que seguramente lo veo y seguramente esto les va a encantar a todos, y yo siempre que lo digo parece una utopía, pero yo realmente considero que llegaremos a esto, va a ser horarios de trabajo mucho más reducidos. Porque mientras más aumenta la automatización y las cosas, es como que logramos hacer más trabajo con menos tiempo. Entonces, yo veo, sí, exacto. Yo veo un futuro donde igual habrá un tema de inteligencia artificial que nos asiste en ciertas cosas, Los arquitectos, los ingenieros, llegamos, nos sentamos a hacer nuestro trabajo creativo, bonito, que nos gusta, 1, 2, 3 horitas al día, y listo, el resto se encarga el computador y yo me voy a jugar tenis o golf o lo que sea y a pasármela bien. Y trabajo 3 horas al día y tengo mi buen sueldo, mi super casa, y yo creo que podemos llegar a esto. Y de hecho, en el transcurso de la historia hemos ido hacia eso. O sea, nuestros antepasados trabajaban 12 horas al día labrando el campo y sacándose los callos y todo, ¿sabes? Hemos mejorado ya mucho. Y entonces yo veo que de aquí en 20 años seguramente va a ser algo así. 3 horitas al día, trabajo bonito, todos muy satisfechos y felices. Esta es la visión global. Genial, qué interesante, ¿no? Y creo que la pandemia ha incursionado en eso, y pues muchas cosas que no se podía digitalizar ha llevado a eso, y antes lo que se podía o se veía imposible, claramente hoy día ya no es imposible, sino más bien la manera como logramos que pueda funcionar, ¿no? Esa es la pregunta que el día de hoy se está desarrollando. Y bueno, te comparto la última consulta ya para poder cerrar el presente episodio, y es la siguiente. ¿Qué le puedes recomendar a todos los profesionales que nos están escuchando? Tal vez algún consejo, libro, curso, algo que te ha servido a ti como manera profesional y pues podrías compartirlo a la comunidad. ¿Qué nos puedes comentar ahí, Pablo? Sí, no sé, un consejo puede ser que investiguen algún tipo de programa. Si es que usan Revit, que investiguen Dynamo, que es muy divertido, es muy útil y les va a dar esta puerta de entrada hacia la programación. Si usan Rhinoceros, que investiguen Grasshopper, que sería el homónimo para Rhino. Si es que no usan ninguno de estos programas, si es que usan Excel, que investiguen las macros de Excel o las macros de Word. Si es que no usan nada de esto,
investigue en Python, por último, Python puro. Hay cosas, son bastante sencillas y realmente van a cambiar tu forma de ver el mundo, la realidad y te van a aportar muchísimo, no solo a nivel laboral, porque si es que empiezas a aprender estas cosas, te van a abrir muchas puertas profesionalmente, pero también a nivel personal, el hecho de saber la lógica que usan las máquinas es muy valioso. Entonces, eso, investigar un poco más este mundo de la programación, de cualquier forma. Genial. Bueno, ahora sí estamos en la parte final. No sin despedirte, si nos puedes compartir tus contactos, tus redes, donde contactan al arquitecto Pablo Modenese, donde te escriben, si alguien quiere saber un poquito más, contactarte por algún servicio o algo. No sé si nos puedes compartir tus redes ya para poder cerrar, Pablo. Genial. Sí, me pueden encontrar en LinkedIn bajo mi nombre, Paolo Modenese. También nos encuentran en nuestra página web, sería www.chameleon.eu. Entonces igual, página web o estamos en LinkedIn también. Y sí, para cualquier cosa, ahí estamos a las órdenes, con mucho gusto. Y nada, muchas gracias a ti, Davis, por la oportunidad. Genial, Pablo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, gracias. Bueno, con eso hemos concluido la participación del arquitecto Pablo Modenese. Creo que ha sido una charla de muchísimo valor donde nos ha comentado acerca de su experiencia, de cómo se metió al mundo de la programación y aparte de eso, que hasta el día de hoy no sale y pues como arquitecto, como visión que tenía de arquitecto, claramente le ha cambiado la vida y él también recomendaba decir que no solamente es por tema profesional, sino a nivel de persona y a cualquier persona que sepa programar, considerablemente va a ser el punto de vista, la visión que va a tener hacia el mundo, digamos, va a cambiar. Y también creo que hemos aprendido que existen múltiples de lenguajes, qué procesos se pueden automatizar, algunas experiencias que nos ha comentado. Y pues la recomendación principal creo que es lo que él decía, ¿no? Hay que empezar a indagar un poco. Si no sabemos, pues hay que averiguar un poco de Python, un poco de Dynamo, lo cual, como él decía, el mito solamente es un mito que es difícil programar, pero la verdad es que es sencillo. Bueno, espero que te haya gustado mucho el episodio. Compártelo, por favor, difunde la información con tu compañero, amigo de la universidad, colega de trabajo y demás. Y pues dile que ya está el podcast de Construedu y pues pásale la voz, pásale el link y demás. Y déjanos tus comentarios en Apple Podcasts y demás. Nos estamos viendo en una semana. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construedu, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcasts y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.